centro del día pide equilibrio. No somos nadie. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Y estamos llegando a este centro del día que pide equilibrio, 11:50 en todo el país, 25 la temperatura en este momento, y la semana que viene se va a conocer el dato de la inflación de abril. Venimos de un dato de la inflación de marzo que fue muy alto, que el propio gobierno reconoció que había sido un número malo, y que fue en ese contexto en el que pidió paciencia. Un mes que tenía muchos datos estacionales y un mes que estuvo inmerso en este conflicto con Medio Oriente, con la suba de combustibles por el aumento del petróleo. Estamos en comunicación con Ricardo Delgado, él es presidente de Analítica, para hablar justamente de las perspectivas que hay para este dato de la inflación que se va a conocer la semana que viene respecto de abril. ¿Cómo estás, Ricardo? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal, Eleonora? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué perspectiva tenés para este dato que vamos a conocer la semana que viene? Bueno, nosotros en Analítica estimamos un crecimiento de los precios del 2,8% durante el mes de abril, 0,6 por debajo del dato de marzo. Hay algunos colegas, consultoras colegas, que les dan incluso un poco menos, pero más allá de eso vemos una desaceleración en abril de la inflación. Teniendo en cuenta, vale la pena también marcar que no todo el efecto de los precios, del aumento de los precios del petróleo en el mundo fueron impactados en el mes de abril. Vamos a tener también en mayo, y seguramente a partir de este domingo, que es cuando vence el congelamiento de precios de YPF, seguramente algunas novedades al respecto, con lo cual hacia adelante la tasa de inflación va a tener algún componente adicional vinculado con el conflicto de Medio Oriente. Ricardo, más allá del conflicto en Medio Oriente que le pone este impulso de los combustibles y lo que sea regulados, la núcleo que estaba alta, estaba más al 3% para el mes pasado, y que es lo que puede llegar a darte una continuidad de una inflación alta, ¿cómo la ven y por qué está impulsada? Bueno, la núcleo bajó también, según nuestras estimaciones, que, bueno, digamos, para que todos entendamos, la inflación núcleo es aquella que no tiene en cuenta justamente los precios regulados, en este caso el impacto del petróleo en los combustibles, pero también las tarifas públicas, servicios públicos, que vale la pena, nota al pie, el gobierno ya planteó que va a haber una extensión del subsidio al gas para un 75% de los consumidores a partir del mes de mayo. Esto tiene que ver también con algo que viene haciendo el gobierno sistemáticamente todos los inviernos, ¿no? Ralentiza un poco la quita de subsidios justamente para que los impactos inflacionarios no sean tan altos, ya lo hizo el año pasado. Y por otro lado, decíamos, dentro de la inflación núcleo no se contemplan los bienes estacionales, digamos, las frutas, las verduras de estación, que obviamente impactan, digamos, estacionalmente en diferentes meses. Dicho esto, nosotros vemos la inflación núcleo por abajo del 3% también, muy cercana a este 2,8% que tenemos para el mes de abril. Que vale la pena decir, es una inflación más baja, sí, pero sigue siendo una inflación alta, una inflación incómoda para el bolsillo, porque obviamente las negociaciones salariales no corren a esa velocidad y en muchos casos el ingreso disponible, producto de la recomposición de tarifas, hoy está siendo bastante castigado. Esta desaceleración que haces mención tanto en la núcleo como en el dato final, ¿está potenciada por qué cosas? Bueno, tiene que ver con una cierta desaceleración de alimentos y bebidas. Nosotros estamos viendo una desaceleración interesante, y es obviamente el principal componente del índice así agregado, y eso obviamente facilita, si se quiere, algo más las cosas para el bolsillo, pero también vemos desaceleraciones en algunos servicios privados. Estamos, digamos, viendo un conjunto más ordenado, más moderado de aumentos de precios, pero insisto, para adelante hay que seguir con mucha atención el precio del barril, digamos, porque
de vuelta, ¿qué es lo que va a hacer YPF, el gobierno? Digamos, el precio de los combustibles va a determinar mucho, que el precio de los combustibles es uno de los precios centrales, junto con el tipo de cambio, Sí, tal junto cual. con las tarifas que hay que seguir para medir el pulso de la inflación. Ricardo, ¿y cuánto está funcionando de ancla el dólar? Que viene bastante estable, incluso para abajo, y se espera que ahora con el ingreso de los dólares de la cosecha este mes y el próximo mes, al menos se mantenga con las compras del Banco Central, pero que de alguna manera pueda llegar a mermar. Bueno, está claro que el gobierno usa el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, junto con la salarial y la fiscal, claramente. Yo creo que no es un camino adecuado atrasar el dólar para justamente que los precios de los bienes transables, aquellos bienes que tienen un componente de insumos o de materias primas importadas, como son muchos de los alimentos y muchos de los productos industriales de la Argentina tienen componente importado. Entonces esto lo que hace es justamente moderar, tratar de sostener las estructuras de costos que, por otro lado, por el lado de las familias, vienen siendo, digamos, castigadas, si se quiere, por el aumento tarifario en particular. Dicho esto, me parece que durante estos meses el gobierno tiene espacio para continuar con esta estrategia de anclar el dólar, de estabilizarlo, de que crezca lo menos posible, atrasar el dólar, abaratar, digamos, las importaciones y encarecer las exportaciones, porque como bien vos decís, está entrando ya de manera significativa la cosecha gruesa, bien digo, de soja en particular. Hemos tenido un récord de cosecha de maíz también, y esto, bueno, evidentemente le da al gobierno, yo creo, el trimestre de oro del año 2026, que es este segundo trimestre del año. El gobierno va a poder mostrar bajas en la tasa de inflación, probablemente alguna recuperación en el margen de la actividad económica y muy pocas chances de turbulencias financieras, en particular sobre el dólar. Mencionaste este trimestre de oro y te iba a preguntar justamente sobre las expectativas o qué era lo que veías en el mediano plazo respecto a la inflación para el gobierno. Bueno, yo creo que, digamos, vamos a tener probablemente mayo una tasa de inflación parecida a la de abril. Veremos qué número termina o qué porcentaje termina siendo. Quizá algo menos en junio, acercándose a la zona del 2%, pero va a ser difícil, primero, obtener el cero y algo que el gobierno aspira en algún momento de la segunda parte del año. Me parece que va a ser prácticamente imposible. Pero bueno, si el gobierno logra capear y sobre todo acumular reservas en estos meses de acá a junio, julio, que son los meses en donde hay mucha liquidez de divisas, cosa que no hizo el año pasado y llegó a las elecciones de septiembre en particular en una muy mala condición, con reservas negativas muy significativas, y por otro lado una carga de vencimientos de deuda importante. Bueno, creo que en la segunda parte del año el gobierno, se acumula una buena cantidad de divisas en esta primera parte, puede afrontar la inflación del año, de la segunda parte del año, con mejor perspectivas, insisto, sin que empiece con cero probablemente en ningún mes del año. ¿Se podrá romper ese piso o piso del 2 a lo largo del año? Bueno, hay alguna posibilidad de que se pueda lograr de vuelta. Todo depende de cuántos dólares logre acumular el Banco Central de manera efectiva en reservas, porque comprar es una cosa, Sí. acumular es otra, porque se viene comprando, han comprado más de 7.000 millones de dólares, pero la acumulación fue de algo más de 4.000. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que pagar vencimientos en particular de deuda. Tenemos un vencimiento muy importante en julio de 4.300 millones de dólares con bonistas privados, que nadie discute que el gobierno va a poder afrontar, pero insisto, seguimos estando en un equilibrio financiero, Sí. que hay que seguir monitoreando permanentemente, y que la compra de reservas, a mi juicio, es la política macroprudencial más significativa de acá a mitad de año, justamente para que la tasa de inflación pueda bajar desde allí en adelante.
Ricardo Delgado, presidente de Analítica, muchísimas gracias por tu claridad y por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan lindo día.